Hola, el día de hoy creo que haré una continuación del video anterior que había hecho alguna vez sobre los cómics que honestamente yo no recomendaría a alguien que apenas está iniciando en el mundo de los cómics, ya que actualmente hay mucha, pero mucha variedad de cómics por el que uno podría empezar fácilmente, pero otros en los que yo realmente no recomendaría a alguien que apenas está iniciando en esto. Como había declarado en el video anterior, no quiere decir que estos cómics sean malos, porque para nada no son malos, ni siquiera los catalogaría como malas adaptaciones. Sin embargo, creo que sí consideraría que estos cómics se los replanteen antes de leerlos, al menos por primera vez, solo si estás adentrándote en el personaje. Empezando este top con uno de los cómics más icónicos que se han escrito, que es The Dark Knight Returns, escrito e ilustrado por Frank Miller. Es un cómic totalmente muy increíble, es muy bueno, tiene un dibujo y un arte de lo mejor fenomenal, pero que honestamente yo no recomendaría. El cómic, si lo podemos comparar, me recuerda mucho a All Star Superman, un cómic en donde también se habla de un Batman que ya está retirado, por lo que él decide volver de las sombras de su retiro y sobre todo volver a ponerse el traje de Batman una vez más para vencer y acabar con los criminales. La cuestión es que aquí vemos a un Batman totalmente experimentado, un Batman que ya no es el mismo que uno conocería en los cómics y sobre todo un Batman más violento, más caótico, más diríamos impulsivo. Y además de eso, agreguémosle que también, al igual que Watchmen, está inspirado, o bueno, está basado en los sucesos de la Guerra Fría, por lo que va a ser un tanto político en algunas partes y sobre todo lleno de mucho diálogo que para algunos puede llegar a ser un tanto denso, un tanto curioso o que simplemente les aburra en el primer momento en el que lo lean. Y ojo, no quiere decir que no lo lean, pero como primer acercamiento al personaje de Batman yo no lo recomendaría para nada. Siguiendo este top con uno de los cómics también más famosos y sobre todo de un escritor muy reconocido y que no puedo negar, que es Alan Moore, el cual es V de Vendetta, un cómic sumamente fascinante de principio a fin, pero que quizá no es tan convencional, tradicional a comparación del resto de cómics que aquí presento, que son historias de superhéroes. Porque si bien esta sí es una historia de un superhéroe, lo vemos con muchos matices, muchas facetas y sobre todo no es solamente rojo y negro de quién es bueno y quién es malo, hay una gran variedad de escala de grises y sobre todo temas un tanto densos. Para ponérselas más fácil, si alguna vez han leído 1984 de George Orwell, se darán cuenta de la similitud que tiene con esta historia, ya que también estamos ante un régimen político que se impone ante, al menos aquí en Nueva Inglaterra. Lo curioso es que el supuesto superhéroe y protagonista de esta historia es un personaje que no es bueno del todo, pero que sí es bueno. No podría terminar de decir porque se necesita un video más a detalle sobre este cómic, pero se podría decir que este cómic ha causado también mucho revuelo político y sobre todo tiene muchas sátiras hacia la política, hacia el fascismo y sobre todo hacia ciertas ideas políticas. También he de decir que este cómic no es tan de acción, tiene más diálogo, es más denso y a comparación no hay tantas escenas de acción como uno esperaría, pero este cómic sí no lo recomendaría, además de que es un cómic más independiente que pertenece o al menos ya actualmente a la línea de Vértigo de cómics de DC, pero aún así vale la pena leerlo siempre y cuando ya estés más adentrado o un poco más preparado para este cómic. Y finalmente, uno de los cómics que a mí me encantó al momento de leerlo y me fascinó, pero sí he de decir que no estuvo bien su comparación de los otros por tener ideas más políticas o mucho diálogo o ser más denso, sino por la historia que como tal se presenta aquí. Yo estoy hablando Crisis en Tierras Infinitas, escrito por George Pérez e ilustrado por Marv Wolfman. La verdad es un cómic súper icónico de los años 80, pero que tristemente es un cómic que necesitas y tienes que darte mucha paciencia. Aquí no solamente vemos un crossover de todos los superhéroes como uno esperaría en las películas de Infinity War o la Liga de la Justicia o Endgame, porque aquí honestamente sí es muy explicativo, por lo que en ocasiones te vas a sentir perdido de qué tierra es qué tierra por los personajes y aprender a diferenciarlos de en qué tierra están, de quién es el bueno, quién es el malo. Hay momentos en donde sí se siente sumamente pesado.
hay muchas ediciones que contienen guías, hay obviamente planes de lectura y guías de lectura para indicarte por qué cómic deberías empezar para después finalizar con Crisis en Tierras Infinitas y después seguir con los cómics más convencionales. Pero aún así hay que entender que este cómic es muy importante porque en la época en donde se publicó, DC estaba sufriendo una crisis en donde los superhéroes ya no estaban teniendo las mismas ventas y sobre todo la misma popularidad, y además que no estaban en una tierra definida. Estaban saliendo constantemente 2 series de Flash al mismo tiempo, o de Superman, y los fans realmente no sabían cuál era canon y cuál no, qué serie deberían de seguir y cuál no, ya que eso simplemente se les hacía demasiado confuso, y por la gran cantidad de cómics que lanzaban mensualmente o anualmente, realmente era más el consumismo y sobre todo sin saber qué es lo que estaban leyendo y a dónde iban a llegar. Por lo que Marv Wolfman y George Pérez decidieron hacer una historia que le pusiera fin a esa pregunta y combinar todos esos universos con una llamada Crisis, la cual se desarrolló, terminó de una gran manera, pero que aún así sigue habiendo muchas secuelas que dio paso a las otras crisis en DC Comics, como serían Crisis Infinita o la famosa Crisis Final. Pero como dije, estos cómics no digo que son malos para nada, pero creo que hay que leerlos en su momento más adecuado y sobre todo con una preparación antes, porque si no vas a aburrirte, vas a sentir que estos cómics son un tanto densos o que quizá los cómics no son para ti, cuando puede que sí los cómics sean para todos, pero quizá el problema, y que siempre pasa, es que muchas veces no sabemos por qué cómic empezar. Pero creo que después haré videos recomendando por qué cómic uno debería de empezar. Pero ya saben que esa es solo mi opinión, y si tienen más cómics que uno siente que no debería de recomendar a alguien que apenas esté iniciando, pues déjenme en los comentarios, y sobre todo si tienen alguna opinión en la que estén de acuerdo o desacuerdo. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, que actualmente estoy muy activo en TikTok y en Instagram sobre todo, y nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.